estamos en tiempos difíciles. Hay lugares donde se está hablando de lo bonito del cielo, cómo brilla la escarcha en invierno y cómo el rocío de las nubes y las mariposas y Jesús viene por su iglesia. Y vienen momentos difíciles. No viene cuando todo va a estar tranquilo, no. El mundo va a entrar en un caos. Ya ustedes escuchan las noticias. Aquí yo creo que hay muchos que escuchan noticias, ¿no? Y si no, lo escuchan de otro. Pero el mundo va a entrar en un caos tal que va a asustar. Y no es como dice mi esposa a veces que es temor reverente. No, va a dar pánico, va a asustar los tiempos en los que Jesús va a venir por su iglesia. La palabra, su amor, su presencia nos da un temor reverente. Pero lo que está aconteciendo en el mundo, esos rumores de guerra, esas pestilencias que hay, esas enfermedades que están atacando a muchas naciones, es porque el tiempo está cerca, muy cerca, y lo estamos ignorando. Y Jesús habló de ello. Mateo capítulo 24, versículo 38 al 42. Lo voy a leer. No tenemos pantalla hoy, pero lo voy a leer y tratemos de estar muy atentos a la escritura. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamientos, hasta el día en que Noé entró al arca. Yo creo que todos saben esa historia. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! Está diciendo que como en los días de Noé montó el arca, la fabricó, el Señor le dijo cómo iba a ser, y entró en el arca y vino un diluvio. Les voy a decir esto: los antiguos de ese tiempo no sabían lo que era ni una lluvia, cuanto más un diluvio. La venida del Hijo del Hombre dice que es similar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no sabemos cómo va a ser la venida, ni cuándo ni dónde, pero va a venir. Él dijo que iba a venir. Y dice también: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. O sea que dos personas van a estar en el campo y una es tomada y la otra dejada. Y también dice: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Wow. Y dice el 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora va a venir vuestro Señor. Amén. Tenemos que velar. Pero Jesús sigue enseñando. Y dice en el capítulo 25, versículo del 1 al 13, voy a leer un poquito muy rápido. Y Jesús vuelve a decir así: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes salieron a recibir al esposo. Está hablando de Jesús cuando venga. Y dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No olvides esa palabra. 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Amén. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Miren lo que dice el capítulo 24, donde dice velad. O sea que no nos durmamos. Pero aquí dice que todas las vírgenes se durmieron. El 6: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, recuerden que eran 5, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Como que compraron aceite. Y llegaron: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió diciendo: de cierto, que no os conozco. Y vuelve a decir: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Velad, dile a tu hermano y a tu hermana: velad, velad. Aquí hay un problema para unas personas que se les llamó insensatas. Y hay una bendición para unas personas que se llamaron prudentes. ¿Qué fue lo que les faltó a las insensatas? Aceite. Tenían aceite, pero no tenían suficiente. Eso está pasando con la iglesia. Yo quiero decirles eso. Tenemos aceite, pero no tenemos suficiente. Y les voy a decir algo que no es nuevo. Podremos tener el aceite que nosotros creemos que es necesario. Podemos creerlo. Podemos decir: sí, tenemos aceite. Yo tengo aceite. Pero ¿tienes el completo? ¿Tienes el que es necesario para cuando Él venga? Esa respuesta tú la debes conocer. ¿Qué sucede también? Porque la palabra dice que unas personas serán tomadas y la otra dejada. ¿O por qué se lleva 5 vírgenes y 5 se quedan? Porque no tienen el aceite suficiente. Ejemplo, yo le decía: Señor, ¿cómo comparo esto a la iglesia para que puedan entender? Ejemplo, nadie puede entrar a la universidad si no pasa por el bachillerato, por la high school, ¿verdad? Nadie. El que quiera saltarse ese paso, me parece que no lo está haciendo correctamente. Es más, no puede. Hay pasos en el camino del Señor que no nos los podemos saltar. A los que saben, el pueblo de Israel, estaba el mar, venía Faraón atrás, y ellos no se pudieron saltar el mar. Ellos tuvieron que atravesar el mar. Así sucede con el aceite. Ejemplo, todos sabemos que el aceite representa al Espíritu Santo. Aquí todos sabemos. El Espíritu Santo es representado en una llama de fuego. El Espíritu Santo es representado en un fluir de las aguas. El Espíritu Santo es representado en aceite. El Espíritu Santo es representado en forma de paloma. El Espíritu Santo se puede representar en forma de ángel, se ha aparecido en forma como de ángel, una majestuosidad. Y es Él, el Espíritu Santo. Él es Espíritu, pero Él es todopoderoso. Y Él se te va a presentar, cuando tengas un encuentro con Él, se te va a presentar como Él quiera presentarse. Yo te quiero ver de esta forma, Señor. Y Jesús le dijo a la samaritana: tan solo si crees en quién te está hablando.
y tomares del agua que yo tengo, le decía Jesús a la samaritana, dentro de ti van a correr ríos de agua viva. Y se refería al Espíritu Santo también. Entonces, estamos hablando de alguien que es el mismo Dios. Ya lo enseñé en Corintios, donde dice, porque el Espíritu Santo es el Señor. Y lo vamos a aprender con otra cita bíblica hoy. Pero yo quiero que tú tengas este concepto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Tienes que saber. No es suficiente con, no es la tercera persona, no, y puede ser la primera, ellos son uno. ¿Y cómo los acomodamos? Ellos son uno. Pero puedes decir, en el conocimiento humano es la tercera persona de la divinidad. Pero puedes decir es la segunda o es la primera. Yo prefiero decir, ellos son uno. Ellos son uno. No hay otra forma. Yo quiero enseñarte hoy también que no basta que tú sepas eso. No basta que tú sepas que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando la tierra no había salido, cuando las plantas no habían sido creadas ni los animales, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que dice la Escritura al principio. No basta con saber que del trono de Dios y del Cordero sale un río de agua viva, y es el Espíritu Santo. No basta saber eso. Pero hubo un hombre que no caminó con Jesús cuando los 12 discípulos caminaron con Jesús. Él, al contrario, después que Jesús muere y resucita, pero el Señor un día llamó al apóstol Pablo. Y Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Necesitamos un encuentro con Jesús. Individualmente nosotros necesitamos un encuentro con Jesús. Nosotros tenemos un encuentro con Jesús congregacional. Él dijo que Él estaba donde hubiesen 2 o 3 en su nombre. Pero tú necesitas un encuentro con Jesús. Vayas a la iglesia que vayas, creas lo que quieras creer, a la manera que lo quieras creer, pero hay una sola enseñanza y está aquí escrita. Y necesitamos ese encuentro con Jesús. Pablo tuvo ese encuentro, el apóstol, y él comienza a enseñarle a un discípulo que tuvo, que se llamó Timoteo, y le enseña ese principio que hemos leído, donde uno será tomado y el otro dejado, donde 5 vírgenes son llevadas con el Señor y 5 se quedan. Le enseña ese principio. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, 12, 13 y 14, porque el apóstol Pablo lo enseña, porque unas sí y porque otras no, porque uno es quitado y porque otro es dejado. Dice, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice, por lo cual asimismo padezco esto. Él está hablando de sus prisiones. El apóstol Pablo comenzó a ser encarcelado por lo que enseñaba, pero había un propósito. Y él comienza a decirle a Timoteo, le dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén, aleluya. Amén. Yo no me avergüenzo, está diciendo el apóstol Pablo, yo tampoco. Amén. Yo sé a quién he creído. Amén. No dice yo sé en quién creemos muchos, pero dice el apóstol, hablando de que sí tuvo un encuentro con Jesús, yo sé a quién he creído. Amén. Porque Jesús lo enseñó a él, como Jesús quiere enseñarte hoy. Amén, amén. Ya hoy tú sales de aquí y dices, Jesús me enseñó. Amén. Habló el pastor, sí, pero el Señor le enseñó al pastor, y ahora el pastor le enseñó a la iglesia. Amén. Amén. Y dice, y estoy seguro
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Gloria a Dios. Yo estoy seguro que Él guardará mi depósito para aquel día. ¿Para cuál día está hablando? Si nosotros leemos todo el capítulo y el que viene, el apóstol está hablando de cuando venga el Señor y uno será tomado y el otro dejado. ¿Se imaginan? Voy a poner mi ejemplo. Que yo esté con mi mejor amigo o uno de mis hermanos y venga el Señor y se lleve a uno de los dos. No me imagino eso. Pero yo sé que se va a llevar al que el Señor está guardando su depósito. A ese se lo va a llevar. Porque con las vírgenes fue así. Ellas tenían su lámpara y tenían consigo aceite. O sea, ellas tenían un depósito. Pero ¿quién es el que guarda el depósito? Vamos. Sigue diciendo. Lo voy a repetir porque esto es hermoso. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y puede ser, él se estaba refiriendo allí que ya venían sus días donde lo iban a matar, donde lo iban a sacrificar. Y él sabía que por muerte o por vida el Señor iba a guardar su depósito. Y vamos a hablar de ese depósito, vamos a seguir. Y dice el 13, él hablándole a Timoteo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Repite conmigo, retén la forma de las sanas palabras. Las sanas palabras son estas, las escrituras. Se habla de la sana doctrina también. Entonces, retén las sanas palabras que oíste de mí. En la fe y en amor, que es en Cristo Jesús. ¿Fe por qué? Por lo que te decía, tú puedes creer que el Espíritu Santo es la tercera persona o es el mismo Dios, el mismo Jesús. Ellos son uno. Pero no basta. Porque dice que tiene que ser en fe. Y el apóstol está hablando que él tiene fe de que el Espíritu Santo va a guardar su depósito. No lo va a guardar el conocimiento que tú tengas. No lo va a guardar la sabiduría y todo el letrado que tú tengas. Aquí dice quién lo va a guardar. Y él lo está diciendo. Estoy seguro en quien he creído y es poderoso para guardar mi depósito. Entonces retén las sanas palabras, la fe y el amor. ¿Por qué el amor? Porque se ha perdido. Y tú a tu hermano le puedes decir yo te amo mucho, yo te quiero mucho, pero se lo dices al Señor. Porque cuando Él habla el mensaje a las iglesias, en Apocalipsis hay un mensaje que dice, mensaje a la iglesia somos nosotros. Amén. Tú has hecho cosas buenas y todo, pero te tengo que reclamar esto. Dejaste el primer amor. Amén. Y el apóstol lo está recordando. No podemos dejar el primer amor. Se demuestra cuando tú amas a tu hermano, cuando tú amas a tu hermana, cuando te sacrificas por un hermano, cuando te sacrificas por una hermana, cuando tú perdonas a un hermano, cuando tú perdonas a una hermana. Cuando no tienes en tu corazón una raíz de amargura, yo lo perdoné, pero voy a esperar a que se resbale porque eso no debe estar en nosotros. Si en tu corazón hay ese tipo de raíz, pídele al Señor que lo seque, porque te va a quitar sabiduría, te va a quitar conocimiento, te va a quitar salud y te va a quitar paz. Te quita todo. Cuando vas a ver, estás más perdido que el hijo del mismo, él dice por allí. ¿Saben quién es? Ese que no sabe dónde está, ni quién es, ni dónde va. Pero aquí me gusta el 14. Miren lo que dice. Guarda el buen depósito, oh Dios,
el apóstol Pablo está hablando de su depósito. Ahora le dice a Timoteo, guarda el buen depósito tuyo. Tú, hermano y hermana, debes tener un depósito y debes guardarlo. Pero él dice cómo. Miren lo que dice. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la iglesia hoy en día quiere ignorar al Espíritu Santo y su manifestación. Recuerden que la semana pasada hablé del régimen del Espíritu. El apóstol Pablo lo entendió muy bien, porque él es el que habla de eso. Un nuevo régimen. ¿Por qué? Porque él sabe que no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y la Escritura ya lo había dicho en la antigüedad. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Zacarías, allí búsquenlo, allí está, estaba escrito en la antigüedad, está escrito 2 veces, literalmente. Y dando la idea o el conocimiento, la revelación, infinidad de veces. Hay un nuevo sistema en el que la iglesia tiene que conocer. Tú tienes, hermano y hermana, que saber que no es que yo me he visto bien o que yo fui a la universidad. Delante del Señor eso no vale nada. No tienes que... No, es que yo tengo... Y mi banco está full. Por eso es que los ricos va a costar que entren al reino de los cielos. No, yo no necesito. Yo soy bueno. Yo hago buenas obras. Yo no le hago mal a nadie. Sí, cómo no, que eso te va a salvar. Eso no te va a salvar nada. A ti te va a salvar cuando entres aquí. Y lo repito. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y yo sé que mora en ti también. Pero tienes que saber que Él es el que va a guardar tu depósito. Miren las prudentes. Estaban cargadas de aceite sus depósitos. Pero ¿quién se los guardó? ¿Quién guardó ese depósito? ¿Ellas? ¿Su conocimiento? Ellas lo estaban esperando, ¿no? Pero las otras también. Y las otras también tenían aceite. Pero el apóstol Pablo se lo enseñó a Timoteo. Solo te va a salvar, iglesia. Solo te va a salvar la llenura del Espíritu Santo que haya en ti. Solo. No hay otro. Y lo voy a poner mejor. Si llegásemos a morir antes, solo nos va a resucitar la llenura del Espíritu Santo. Su poder. Él es poder. Tú mueres o yo muero. No lloren. Alégrense, ya me fui con el Señor. Pero a mi cuerpo lo va a resucitar el Espíritu Santo. Porque mora en mí. Su poder, el poder que levantó a Jesús de los muertos, dice la Escritura, nos va a resucitar a nosotros. Así que no estemos tristes por los familiares que ya murieron, se nos adelantaron a gozar del reino. Sí, debemos consolarnos con esa palabra. La Escritura dice, cuando veas a una persona que está llorando por el muertico, ve y dile, hay una esperanza. El Espíritu Santo lo va a levantar de los muertos. Si lo tuvo. Si lo tuvo. ¿Qué sucede con aquellas vírgenes que se quedaron? ¿Qué sucede cuando el Señor arrebate a la iglesia? Y suceda eso, que uno estaba en el campo, o dos estaban en el campo, y uno fue llevado y el otro dejado. ¿Qué sucede con las dos que estaban moliendo? Yo me imagino 2 mujeres moliendo ahí, contando tantas cosas. Es peligro. Y una se quede hablando sola. Eso es real. ¿Qué sucede con esas personas que se queden? Van a tener una oportunidad, pero yo no quiero esa.
Yo quiero la primera. Yo quiero la primera. Yo quiero que el Señor guarde mi depósito. Porque yo no lo puedo guardar. Yo me puedo distraer. Yo me puedo equivocar. Y el problema es que al final, allí ya en la raya, venga el problema. Que te falte el aceite. Porque es al final que va a faltar. Ahorita no, ahorita nosotros podemos ir a cualquier lugar y nos comemos una hamburguesa tranquilamente. O podemos ir a otro lugar y tranquilamente, ir a una tienda y tranquilamente. No, cuando estén los momentos difíciles, cuando sientas, ¿lo digo? Cuando sientas la puñalada y por la espalda, será un lumbago y es una puñalada. O cuando alguien se te pare de frente y te diga pues hasta de lo que te vas a morir. ¿Estás dispuesto a perdonarle? ¿Estás dispuesta a perdonarle? Cuando una persona que le has tendido la mano, y me ha pasado y pienso que me seguirá pasando porque la escritura es clara, y tú le tiendas la mano y le suministres alimento, le suministres, bueno, podemos hacer la lista, y un día te dé una patada, ¿lo soportarías por Jesús? Porque les digo algo, si no lo soportas, tu depósito se agota. Allí es cuando vas a hacer uso del depósito que el Espíritu Santo está guardando. Ni tú no lo guardas, no puedes hacer nada para guardar ese depósito, pero Él sí. El apóstol se lo estaba enseñando a su discípulo, que después fue otro apóstol, claro. Guarda el depósito. Y le dijo, por el Espíritu Santo. Porque es muy fácil en el momento de lo que te digan, perder el depósito. Es muy fácil, se agota, pero casi de inmediato. Pero si tú dependes del Espíritu Santo y sabes quién es y le conoces, Él te lo va a guardar. Él te lo va a guardar. Señales. Se acaba todo argumento. Se acaba todo conocimiento. Se acaba toda. Se acaba. Debes tener una dependencia de Él. Una total, el apóstol dijo fe, ¿verdad? El que tiene fe tiene confianza. Porque si no tienes confianza, entonces no tienes fe. Me ministró eso toda esta semana el Señor. Gracias a mi esposa. Cuando el Señor te habla algo y tú te vas por otro lado, es porque no le crees al Señor. Entonces no hay confianza en lo que Él dice. Y lo puse a prueba el viernes con la hermana Mariana y el hermano José. Tú dijiste, Señor, que nos darías sabiduría, que nos darías inteligencia. Tú dijiste que todo obstáculo en el nombre de Jesús lo romperíamos o lo destruiríamos. Tú dijiste, Señor, que tú estabas conmigo. Tú dijiste, Señor, que tú no me dejarías. Y funcionó el aparato. Amén, aleluya. Pude comenzar a llamar a técnicos, a no sé qué, buscar otras opciones. Todas pasaron por mi mente, no digo que no, pero nos fuimos a la oración. Porque yo tengo confianza en el Señor y dependo de Él. Mi confianza está en el Señor y yo dependo de Él. Yo no dependo de las fuerzas. Recuerden que no es con ejército, ni es con fuerza. ¿Es con qué? Con mi espíritu, dijo el Señor. A los que se casaron y los que se van a casar. Me imagino que, ejemplo, los que se casaron
entraron como en una confianza y dijeron, sí, yo me voy con este, me voy. Y entonces la contraria, yo me voy con ella, lo que venga. Confianza, ¿verdad? Confiamos. Y no miran los errores. Voy a decir una palabra, pero aquí todos son bonitos y todas son bonitas. Tú eres tan bonita y él tan feo. No importa. Tú eres un galán. Wow, tú vas a California y te contratan. Tú vas a uno de esos lugares y ahí entras. Fácil. Pero no. Estoy dando ejemplos. Ahora vamos a lo espiritual, a lo real. Cuando tú doblas las rodillas, te atreves a decirle, yo te amo, Señor, aunque no te vea. Cuando tú estás cocinando o vas a dormir, te tomas unos minutos para decirle, Señor, gracias, me guardaste, tú eres mi ayuda, tú eres mi gozo y eres mi paz. Amén, aleluya. Cuando tienes esos momentos de solo o sola, yo creo en ti, tú me hablas a través de la palabra, mi confianza está en ti. Amén, amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No importa. Yo he andado en valle de sombra de muerte y Él ha estado conmigo. He estado enfermo y yo llevé tus enfermedades y por mi llaga fuiste sanado. Entonces yo estoy sano, Señor. Yo estoy sano, tú eres mío. Y la persona se sana. Y otros no se sanarán. El Señor sabe todo. Él es el que hace todo. Aquí cuando se sana una persona, me estoy viendo a muchos que fueron sanados aquí. Y a muchas. Pero Él fue el que lo hizo. Pero volvamos a esa confianza. ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo? Si cuando él perseguía a la iglesia, ya Jesús había resucitado, ya Jesús estaba con el Padre. ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo estos principios? De que era el Espíritu Santo el que nos iba a guardar, el que iba a caminar con nosotros, el que nos iba a recordar todas las cosas, el que nos iba a levantar si moríamos, nos iba a resucitar. ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo un encuentro con el Señor? Yo solo hoy di una clase. Está escrito. A los que no saben, nosotros ministramos con un canto siempre. Y si no hubiera un canto, pues con oración, con imposición de manos. Pero yo sé que hay personas aquí. Yo necesito a los que hablan un poquito más que yo el inglés, mucho más que yo. For those who speak English, Sé que hay personas aquí I know there's people here today, que nunca le han dicho, they have never told, Espíritu Santo, they have never said, Holy Spirit, guarda mi depósito. keep my deposit. Cuando Jesús dijo, Padre, When Jesus said, Father, en tus manos encomiendo mi espíritu, in your hands I place my spirit, ¿a quién creen que le estaba hablando? who do you think he was talking to? Él sabía que cuando estuviera allí en la tumba, él sabía He knew que cuando estuviera en la tumba, that when he went to the grave, a quien había encomendado su espíritu, the one lo iba a levantar de los muertos. he knew that his father was going to rise him up from the dead. Él sabía que nos falta rendirnos delante de él. We still need to surrender to Es him. más, a veces ni lo hemos hecho. Many times we haven't even surrendered to him. Pero nosotros necesitamos pedirle al Señor But we need to ask the Lord que guarde nuestro depósito to keep our deposit.
Recuerden que el depósito ese solo se llena con el Espíritu Santo. Remember, it's a deposit of the Holy Spirit. No se llena con conocimientos humanos, It can only be filled by the Holy Spirit. It cannot be con filled. esas filosofías que hay en el mundo ahorita. It cannot be filled with philosophies or human La knowledge. nueva era, por ejemplo, The new era, el yoga, yoga, las cartas cards. y todo. Puedo hacer una lista. I can make a Hermanos, list. se los digo con amor. I tell you this with love. Si alguien está en eso, sálgase de allí. If anyone is into that, leave that. No va a dejar que llene tu depósito el Espíritu Santo. That keeps the Holy Spirit from Si filling tú your sigues en el santerismo, if you're still into y witchcraft, lo digo a los que van a ver la prédica que la ven en otros lugares, and I say this to those who are si watching, tú sigues en estas filosofías que son satánicas, you keep up with these philosophies that are tu depósito va a ser lleno por otra cosa. your deposit is going to be a Y full. cuando venga Jesús por sus hijos, When Jesus comes for his no te children, vas a ir, you won't go with te him. vas a quedar. You will stay. Es tiempo, iglesia, It's time, church, que nos levantemos en fe, to rise in faith, nos levantemos en amor, to stand up in love, nos levantemos en la palabra to rise in the scripture, in the word, y comencemos a trabajar allí. and to begin working there, A que Él nos trabaje, so that he can work with Él us, nos moldee, that he can mold us, Él nos shape us, ayude, that he can help us. y así seremos guardados. And that's how we will be kept. Si tú crees que lo necesitas a Él, If you believe you need him, levanta tu mano. raise your hand, please. Si tú crees que lo necesitas a Él, If you think you need him, levanta tu mano. No tengas, raise your hand. no tengas- Don't be afraid. Yo no avergüenzo aquí a nadie. El Señor no avergüenza tampoco. The Lord does not shame anyone. Si tú crees que no le conoces y necesitas conocerle, levanta tu mano. If you believe that you don't know him and you need to know him, raise your hand. Hay oraciones a favor de la iglesia y a favor de la persona. Pablo, aunque le estaba escribiendo a Timoteo, era una oración de Pablo por Timoteo. There's prayers in favor of the church, just like Apostle Paul. I pray for Timothy. Hoy hay un grupo que va a dar testimonio que cree en Jesús. There's a group of people that are going to give testimony that they believe in Christ. Y la palabra dice, And the Word of God says, cuando Jesús fue a ser bautizado, when Christ went to be baptized, el profeta dijo, the prophet said, yo a la verdad bautizo con agua, truly I baptize Yo with water. bautizo con agua. I baptize with water. pero aquí hay uno But there is one here que bautiza who baptizes con Espíritu Santo y fuego. Holy Spirit and fire. Y tiene nombre, And he has a y name. su nombre es Jesús. His name is Jesus Christ. Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Jesus baptized with Holy Si Spirit ya tú and fuiste fire. bautizado y bautizada You have been baptized already en agua in water. y no has sido bautizado en Espíritu Santo y fuego, You haven't been baptized in Holy Spirit anhélalo, and fire. pídelo, Ask for it. Seek it. ruégaselo. Beg the Lord. Yo necesito ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. I need to be baptized in Holy Spirit and fire. Y entonces el poder va a estar en ti. Then the power of Su presencia va a estar en ti. His presence will be on Y you. Él te va a guiar por todos los caminos. He will guide you. Y aunque muchos sean esos caminos dolorosos, Maybe those ways. Él va a estar The contigo. Lord is going to be with Él you. va a estar contigo. The Lord is going to be Si with tú you. quieres hacer esa oración, yo quiero orar por ti. If you want to make that prayer today, Es el tiempo. I want to pray for Aquí you. no avergonzamos a nadie, It is the time. pero sí declaramos a Jesús. We're going to declare Christ. Si alguien quiere hacer esa oración, venga, yo oro por él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos hemos juntado tus hijos y tus hijas. Colócate de pie. Yo te pido el perdón, Señor, por nuestros pecados. Puedes repetir conmigo desde tu asiento. Yo pido perdón de mis pecados. I ask forgiveness for my sins. Yo perdono al hermano que me ha ofendido, I forgive those who have offended me, a los que me han hecho daño. those who have hurt me. Yo te pido que limpies toda mi vida. I ask you to cleanse my life, Limpie mi mente y mi corazón. clean my mind and my heart. Y como dice este canto, Señor, As the song says, Lord, Espíritu Santo, ven. Holy Spirit, come Guarda mi depósito. keep my deposit. Que la fe que tengo en ti And
the faith that I have in you no falle. does not lack. En los momentos difíciles, In difficult times, sé conmigo, Señor. be with me, Lord. En la enfermedad, In illness, sé conmigo, Señor. be with me. En la alegría, In happiness, sé conmigo, be Señor. with me. Yo abro mi corazón I open my heart today. y saco todo lo que me ha hecho daño, I eliminate all that lo que mis oídos han escuchado what my ears have heard, y lo que mis ojos han visto, what my eyes have seen. que sea malo, It is bad. lo desecho, I renuncio a todo lo malo throw it out. I quit to all y te things bad. pido, amado Espíritu Santo, I ask you, que beloved Holy entres a mi Spirit, vida to come into my life y gobiérnala, and govern my life, dirígela lead my life, y enséñame a tener un encuentro contigo. and teach me to have an encounter with you. Enséñame a acercarme a ti, Teach me to be a que tú close. seas mi amigo Teach me to be your y friend, yo sea tu amigo. so that we can both be friends. Elígeme, Señor, como tu amigo. Choose me, Lord, as your friend. Elígeme, Señor, como tu amiga. Choose me as your friend. Yo me arrepiento de mis pecados. I repent for my sins. Lávame con la sangre de Jesús Wash me with the blood of Christ. y escribe mi nombre Write my name en el libro de la vida in the book of life. y no lo borres jamás. And don't erase it. No lo borres jamás. Don't erase it ever. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God.